Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El 12 de diciembre, a los 89 años, falleció David Cornwell y vos te preguntarás quién era y por qué te lo estoy mencionando acá. Bueno, él era nada más y nada menos que John le Carré, uno de los escritores, o mejor dicho, el escritor por antonomasia del género de espías, una persona que, haciendo culto de este género, vivió gran parte de su vida en total penumbra, sin que se conocieran casi detalles de lo que pasaba más allá de su actividad profesional. Tuvo una infancia muy, pero muy complicada, con un padre que era un criminal, como él mismo lo describió, y que abusaba física y psicológicamente del pequeño David y de su madre. Luego entra a trabajar en el Eton College, este prestigiosísimo colegio británico, y es allí donde, debido a sus dotes y a sus capacidades, es reclutado por el MI6, el Servicio Británico de Inteligencia, y el joven Cornwell comienza a conocer un mundo totalmente nuevo, lleno de personajes, situaciones, intrigas y relaciones absolutamente cambiantes, donde nada era lo que parecía. Estas vivencias, estas personas, estas cosas que le van ocurriendo en la vida, lo motivan a escribir, de alguna forma, narrar esto que iba pasando, pero obviamente no podía hacerlo con su nombre real, porque todo el mundo se hubiese dado cuenta quién era. Entonces decide adoptar un seudónimo y es allí cuando empieza a publicar bajo el nombre de John Le Carré. Tanto tiempo pasó escribiendo en forma anónima que siempre él durante décadas negaba ser, bueno, haber sido un servicio de inteligencia. Él lo negaba, en las entrevistas les preguntaban y él negaba en las escasas entrevistas que otorgaba. Y también, bueno, él ocultaba todos los detalles de su vida. No fue sino hasta en los últimos años, cuando ya era una persona muy mayor, que reconoció que había sido parte del servicio británico, que había sido un agente de inteligencia, pero así todo mantenía en las penumbras gran parte de lo que había pasado. Él tenía mucho respeto por el trabajo que había desempeñado y por ese motivo dijo que nunca iba a develar las cosas que había visto o vivido en aquellos años, más allá de tomar como fuente de inspiración para sus novelas los sucesos que ocurrían a su alrededor. Uno de ellos, recordemos, era el caso de Kim Philby, este agente doble que era un agente británico y que en realidad trabajaba para la Unión Soviética, historia que le sirvió a Le Carré para escribir la novela El Topo. También, entre otras de las cosas que hizo, él tomó este funcionamiento de los agentes norteamericanos que tenían un puesto de trabajo en una estación de trabajo en Moscú y escribió La Casa Rusia en el año 89, que luego fue llevada al cine también con gran éxito. Le Carré tuvo mucha influencia, de hecho hay muchísimos críticos que le dan todos los honores y los títulos por haber sido quien marcó definitivamente la palabra el topo para referirse a estas personas que, siendo parte de una entidad, hacen un trabajo oculto en la otra para extraer información. Por lo general los agentes dobles, pero hoy en día lo usamos para todo. Piensa en la cantidad de veces que uno menciona a la figura del topo para referirse a aquel que está haciendo minería de datos, que nos está extrayendo información, espiándonos. Bueno, él fue el que popularizó este término. Y también tenía una forma de crear los personajes muy particulares. Sus personajes tenían morales muy complejas. El caso más destacado es el de George Smiley, que es quizá su personaje más celebrado y que atraviesa prácticamente una decena de novelas, un personaje muy, pero muy interesante de conocer. Fue tal la vara que estableció Le Carré que, en mi criterio particular,
solo algunos escritores lo han alcanzado. Yo pondría personalmente a tres autores en esa línea, muy pero muy pegados a Le Carré. Quedaría Frederick Forsyth, luego Tom Clancy, que tuvo una gran influencia, quizás en cuanto a las novelas no eran tan profundas como las de Le Carré, pero sí tenían muchísima influencia en la cultura y eran muy leídas, llevadas al cine. Incluso Clancy colaboró en el diseño de videojuegos que llevaban su firma, así que era un autor muy pero muy respetado. Y también otro que es un poquito anterior es Morris West, y otro autor realmente muy pero muy destacado. Yo traje algunos libros de Le Carré para mencionarte, algunos de ellos. ¿eh? Una pequeña ciudad en Alemania es el primero, una gran novela, se consigue como casi todos estos en edición de bolsillo, la Pocket, para quien quiera. Es un librito muy pero muy interesante, transcurre en plena Guerra Fría, por supuesto, en los años 60 en Alemania. También El jardinero fiel, ya entrando en los 2000, es una de las obras clave de Le Carré. Una verdad delicada, mucho más nuevo en la bibliografía del bueno de John. Y finalmente, Un traidor como los nuestros. ¿Qué decir? Alguna de las que te podría recomendar. Le Carré hizo su fama, cimentó su fama durante todo el transcurso de la Guerra Fría. Y así como cuando cayó el muro de Berlín y luego se desmoronó el bloque comunista 2 años después, Fukuyama había predicho el fin de la historia, y que no iba a pasar más nada después de la Guerra Fría. Fukuyama se equivocó y bastante, le erró por mucho, le erró por lejos. Y los críticos de Le Carré, que decían que él ya había quedado démodé al caer la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética, o la Unión Soviética y Estados Unidos, también se equivocaron, porque el británico supo reconstruirse, superar esa historia y generar nuevas novelas que siguieron atrapando a varias generaciones más. Por eso merece su crédito, porque no quedó estancado, no quedó atrapado en la Guerra Fría. Después, ya mucho tiempo después, él siempre fue muy comprometido políticamente en algunos aspectos, y ya en el 2003, cuando se produce la invasión de Estados Unidos a Irak, él se junta con otros escritores y publican un ensayo titulado Estados Unidos de América se ha vuelto loco. Allí dice una frase que quedaría marcada en la historia del pueblo estadounidense. La forma en que Bush y su junta lograron desviar la ira de Estados Unidos de Bin Laden a Saddam Hussein es uno de los grandes trucos de la historia de las relaciones públicas, escribió. Esta frase le valió muchas críticas, pero recordemos que tiempo después se comenzaron a conocer los lazos que unían a la familia Bush con la familia Bin Laden, lazos trazados con color de petróleo. Algunas de las obras que te puedo mencionar son, por ejemplo, aquellas que tienen como actor principal a George Smiley: La llamada para el muerto, Asesinato en calidad, El espía que surgió del frío, El espejo de los espías, El topo, que es del año 1974, El honorable colegial, La gente de Smiley, La casa Rusia de 1989, El peregrino secreto y El legado de los espías. Y otras obras también que hizo y que trascendieron durante décadas fueron Una pequeña ciudad de Alemania, esta que te mencionaba, La chica del tambor, El infiltrado, Nuestro juego, El sastre de Panamá, también una novela exquisita, Single and Single, El jardinero fiel, Amigos absolutos, La canción de los misioneros,
El hombre más buscado, un traidor como los nuestros, una verdad delicada y su última novela, Un hombre decente, del año 2019. Si nunca leíste a John le Carré, esta es una buena oportunidad. Seguramente va a haber reediciones, se van a comenzar a ver obras que quizás no se conseguían tan sencillo en las librerías y va a ser una buena ocasión para conocerlo. Y si ya lo leíste y lo conocías, volvé. Nunca está mal regresar a los maestros y regresar a los orígenes, donde todo surgió, y a la buena literatura. Yo me despido, te recuerdo que podés conseguir mi libro, Tragadero, Cuentos y Relatos, en mi fanpage, escribiéndome por mensaje privado, o en Librería Contexto, tanto en su sitio web como en sus distintas sucursales. Por hoy, eso es todo. Nos vemos la próxima. Chau, chau.